Bueno, vamos a comenzar a ver ahora en esta segunda clase el gas ideal, que se llama la descripción macroscópica del gas ideal. Recuerden la palabra macroscópico, ¿verdad? Se refiere al hecho de que estamos trabajando con variables termodinámicas que se pueden medir directamente en el laboratorio con los instrumentos de medición eh, para esas variables. Entonces, la característica del gas ideal es que para que esté en condiciones de un gas ideal, se mantiene a una presión y una densidad muy baja, ¿verdad? Entonces, ese es el detalle en el caso de los gases ideales. Bien, el modelo del gas ideal se puede emplear para efectuar predicciones que sean adecuadas para describir el comportamiento de los gases reales a bajas presiones. Es decir, cuando usted trabaja con un gas real, en condiciones reales, puede bajar la presión para compararlo con el modelo del gas ideal. Entonces vean que el modelo del gas ideal realmente no existe, ¿verdad? Es un modelo hipotético, pero ha funcionado para estudiar gases reales en condiciones similares o cuando esos gases se ponen en condiciones similares a las de un gas ideal. Eh, entonces, la temperatura no puede ser muy baja para que no se condense en un líquido. Recuerden que tiene que mantenerse como un gas, ¿verdad? Y tampoco puede ser muy alta. Entonces, la ecuación del gas ideal que vamos a usar se escribe de esta manera. P por V es igual a NRT. Eso es lo que se conoce como la ecuación del gas ideal, en donde la P es presión, V es volumen, la N es el número de moles, que es la cantidad de sustancia, la R es una constante, que se llama la constante universal de los gases, y el valor que tiene esa R es 8.31 joules entre mol Kelvin. Esas son las unidades que tiene. ¿Qué unidades tiene la presión? La presión está en pascales. El volumen está en metros cúbicos. La N, que es la cantidad de sustancia, está en moles. Las unidades de la R son joule entre mol por Kelvin. Y la T es la temperatura absoluta. Esa temperatura tiene que estar en Kelvin. Recuerden que para Kelvin utilizamos una K mayúscula. Bueno, esa es la ecuación de estado de un gas ideal. Y la N, el número de moles, se puede calcular, esa N se puede calcular como la masa total del gas, ¿verdad? Entre la M mayúscula. Vean que aquí le estoy poniendo un subíndice de total para referirme a que es la masa de todo el gas que tenemos en un recinto o en un depósito, ¿verdad? Y la M mayúscula es la masa molar o lo que en química le llaman el peso molecular. Entonces las unidades de esta M son kilogramos, ¿verdad? O gramos, y las unidades de la masa molar son gramos entre mol o también kilogramos entre mol. Bueno, entonces, esa es la ecuación del gas ideal. La ecuación del gas ideal viene de reunir una serie de observaciones empíricas que se hicieron en los siglos XVII, XVIII y XIX, ¿verdad? Donde aparecieron lo que se llamaban las leyes empíricas de los gases, como por ejemplo la ley de Boyle o la ley de Gay-Lussac, ¿verdad? Que eran resultados empíricos, ¿verdad? Que no tenían ningún fundamento teórico, sino que habían sido observados experimentalmente y reproducidos, ¿verdad? Muchas veces, hasta que todas esas relaciones empíricas que se conocían de los gases se comenzaron se juntaron todas y entonces apareció esta ecuación que se llama la ecuación del gas ideal. La ecuación del gas ideal también se puede escribir
de otra forma, y es de esta manera. Esta ecuación también se puede escribir como P por V es igual a N KB por T. Entonces, esta es la otra forma de escribirla. La P es presión, ¿verdad? Nuevamente, el V es volumen. Y ahora la N que está ahí se refiere, esa N mayúscula se refiere al número de moléculas. Número de moléculas. Y la KB es una constante que se llama la constante de Boltzmann. Y esa constante, el valor que tiene es 1.38 por 10 a la menos 23 Joule entre Kelvin. Este subíndice aquí es una B mayúscula y se llama la constante de Boltzmann, cuyo valor es 1.38 por 10 a la menos 23. Bien, entonces, comparando estas ecuaciones, pues resulta que ahora vemos que la masa molar yo la puedo calcular también. Esa M mayúscula también se puede calcular diciendo que es igual a N sub A multiplicado por M0. Entonces, cuidado. Esta N sub A se llama el número de Avogadro. El número de Avogadro. Y el valor que tiene Na es otra constante, es 0.022 por 10 a la 23 moléculas por mol. O en general, partículas por mol. O iones por mol, dependiendo de lo que esté estudiando usted. Entonces, en este caso, como vamos a trabajar con gases, pues estos son moléculas por mol, ¿verdad? O algunas veces se escribe así, mol a la menos 1 únicamente. Bueno, la M0, vean que le puse el subíndice 0 para no confundirla con esta M de aquí. Porque cuando usamos, o bueno, yo le pongo el subíndice 0 para recordar que se trata de la masa de una molécula. Y allá es la masa total del gas. Entonces, no lo vaya a confundir. Esto es para una molécula, o la masa de una molécula. Y por supuesto esa masa va a estar en gramos o en kilogramos, dependiendo de la situación que se presente, ¿verdad? Este sería el número de Avogadro, ¿verdad? Que es 6.022 por 10 a la 23 partículas, ¿verdad? O constituyentes, ¿verdad? De la materia en el estado en el que se encuentra, ¿verdad? Nuevamente pueden ser átomos, pueden ser iones, pueden ser moléculas, pueden ser electrones, dependiendo de lo que usted esté, del sistema, lo que usted esté contando. Y la M mayúscula es la masa molar. Bueno, resulta que la N, el número de moles, también yo lo puedo relacionar con el número de moléculas, la N, y el número de Avogadro. Entonces, el número de moles también es N entre Na. Número de moléculas entre el número de Avogadro. Y pues claro, viendo eso, comparando, vamos a ver entonces que la constante de Boltzmann también se puede calcular de esta manera. La constante de Boltzmann es la R, que es la constante universal de los gases, entre el número de Avogadro. Entonces vean todas las relaciones que aparecen aquí en el gas ideal, ¿verdad? Para que no las vayan a confundir, ¿verdad? Es decir, vea cómo está relacionado esta ecuación que le da número de moles, es masa total entre masa molar, pero también lo puede obtener como número de moléculas entre número de Avogadro. Bueno, entonces, esta es la ecuación del gas ideal y vamos a ver ahora las ecuaciones empíricas de las que les hablaba, que básicamente son las que se juntaron, ¿verdad?, para escribir esta ecuación del gas ideal. Entonces, nuevamente, la ecuación del gas ideal se puede escribir de esta manera o se puede escribir de esta manera, en términos de la constante universal de los gases o en términos de la constante de Boltzmann, ¿verdad?, que tiene unidades de Joule sobre Kelvin. Bueno,
Entonces, vamos a ver las ecuaciones empíricas que dieron lugar a la ecuación del gas ideal. Ecuaciones empíricas. Recuerden que esa palabra empíricas o empírico lo que le dice es que es derivado de la experiencia, ¿verdad? Pero que no tiene un fundamento teórico. Entonces, el fundamento teórico vino cuando en el siglo XIX, pues, apareció la ecuación de estado de los gases, ¿verdad? Y aparecieron otras ecuaciones, es decir, cuando se comenzó a formalizar la termodinámica como una ciencia. Bueno, entonces, esas ecuaciones de estado, perdón, esas ecuaciones empíricas son ya bien conocidas. La primera es P1, V1 es igual a P2, V2. Esa es la famosa ley de Boyle. Esa es la ley de Boyle y el año es 1662, ¿verdad? Recuerden que los subíndices aquí, 1 y 2, se refiere a inicial y final. Luego apareció la ley de Charles, que es esta, V1 entre T1 es igual a V2 entre T2. Esa es la ley de Charles. Y esa es del año 1787. Okay. La otra relación empírica es la ley de Gay-Lussac. P1 entre T1 es igual a P2 entre T2. Esta es Gay-Lussac. Y esa es del año 1802. Y bueno, hay otras por ahí, ¿verdad? Por ejemplo, está la relación V entre N. V1 entre N1 es igual a V2 entre N2. Esa es Avogadro, la ley de Avogadro, que es el mismo señor del número de Avogadro de 1811. Bueno, y han salido otras versiones, por ejemplo, la ley de Charles también tiene una versión en términos de la densidad y la temperatura. Entonces, esta de aquí también se puede escribir de esta manera. Rho1 en términos de la temperatura, Rho1 por T1 es igual a Rho2 por T2. Y esa también es una versión de la ley de Charles. La particularidad en estas ecuaciones es que hay que fijar una de las variables macroscópicas como una constante. Entonces, en el caso de la ley de Boyle, la constante es la T. T es una constante. Es decir, cuando se realizó el experimento de cómo estaba relacionada la presión y el volumen, se fija la temperatura. Es decir, se decide que la temperatura sea constante durante el experimento que se está variando la presión y el volumen. Y así sucesivamente para las demás, ¿verdad? Por ejemplo, para el caso de Charles, la presión es constante, ¿verdad? Para el caso de Gay-Lussac, el volumen es el que es constante, ¿verdad? Para el caso de Avogadro, la P y la T son constantes. P y T son constantes. Entonces vean que cada una de estas relaciones empíricas, pues, parten del hecho de que fijan una o más variables durante la medición o durante la ejecución experimental, ¿verdad? Para estudiar la relación que hay entre esas otras dos variables, entre la presión y el volumen. Entonces, claro, vean que de aquí es que sale la ecuación de estado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, vean que la ecuación de estado es P por V es igual a nRT. Entonces, si yo decido que de este lado todo sea constante, pues la N y la R se supone que ya de por sí son constantes en el experimento. Es decir, usted va a tener un gas cuya cantidad de sustancia es fija. Es decir, suponemos que el depósito no tiene fugas, es un sistema aislado. La R ya de por sí es constante y la T vamos a suponer que es constante.
Entonces, todo esto es una constante y me queda P por V es una constante. Y es lo mismo que escribir P1 por V1 es igual a P2 por V2. Entonces, vean que cada una de esas relaciones empíricas, fijando una de esas variables constantes, una o más, pues nos permite recuperar la ecuación de estado de un gas ideal. Entonces, en orden cronológico, lo que apareció primero, o lo que fue apareciendo, son las relaciones, las leyes experimentales, perdón, las leyes empíricas de los gases. Y eso dio origen después a la ecuación de estado del gas ideal. Bien, entonces, esa es la ecuación de estado del gas ideal. Después vamos a hacer un problema de aplicación con ella. Entonces, la ecuación del gas ideal ha permitido resolver pues algunos casos sencillos de problemas que aparecen en termodinámica, haciendo esa suposición, ¿verdad? Que la temperatura no puede ser muy alta ni puede ser muy baja, ¿verdad? De manera que la presión tienda a cero, ¿verdad? Sea lo más baja posible y la densidad también. Es decir, cuando hablamos de un gas ideal, estamos hablando de un gas diluido, un gas altamente diluido, en donde la densidad tiende a cero. Por lo tanto, las partículas están muy separadas y suponemos que no tienen dimensiones, es decir, no las imaginamos como esferas, como las vimos en la física general 1 cuando estudiamos los momentos de inercia, sino que nos imaginamos que esas moléculas son puntos materiales, son partículas, como cuando ustedes estudiaron la cinemática en una dimensión, o el proyectil, ¿verdad? Que decían una partícula, ¿verdad? Pues aquí una molécula se visualiza en el modelo del gas ideal como una partícula, ¿verdad? Un punto material. Bueno, entonces, el gas ideal parte de algunas hipótesis, vamos a comentarlas rápidamente. La que ya dije, ¿verdad? Estas son hipótesis que asumieron los que desarrollaron esa teoría. El modelo del gas ideal suponen que las partículas se llaman moléculas, ¿verdad? Y son puntiformes, ¿verdad? Son partículas puntuales. Ellas tienen un movimiento al azar, ¿verdad? Es decir, desordenado, y obedecen las leyes del movimiento de Newton. Es decir, a este modelo se le aplicó las leyes del movimiento, ¿verdad? Para poderlo estudiar. La otra hipótesis es que el número total de moléculas es grande, ¿verdad? Cada molécula sigue una trayectoria en zigzag o aleatoria, ¿verdad? Ya que ellas cuando colisionan entre sí, las colisiones se supone que son elásticas. Y recuerden que en colisiones elásticas, la energía cinética se conserva y también el momento lineal, ¿verdad? Entonces, supusieron eso, ¿verdad? Luego, el volumen de las moléculas es una fracción despreciable, muy despreciable, en comparación con el volumen ocupado por el gas, ¿verdad? Es decir, el volumen de todas las moléculas juntas es muy pequeño en comparación con el volumen del recipiente que las contiene. Bueno, y la otra cosa es que las fuerzas entre las moléculas se consideran despreciables. Entonces, el par acción-reacción que estudiamos en la física general 1, que era la tercera ley de Newton, se supone que ese par acción-reacción, ¿verdad? Es despreciable. Es decir, no hay fuerzas entre moléculas cuando ellas pasan cerca, ¿verdad? O cuando colisionan. Y lo que les había dicho, las colisiones son elásticas, ¿verdad? Y la duración de esa colisión es muy, pero muy corta, ¿verdad? Bueno, entonces, en el caso de la ley de hoy, cuando nosotros vamos a ver un caso particular, que es la ley de Boyle, más adelante vamos a ver en el curso
unos diagramas que se llaman los diagramas PV. Esos diagramas nos van a ayudar a entender el comportamiento de los gases cuando se expanden o cuando se comprimen. Entonces, en el caso de, cuando vemos el caso de la ley de Boyle, que P por V es igual a una constante, ¿verdad? Y que la temperatura es una constante, pues si se hace una gráfica de presión versus volumen, manteniendo la temperatura constante, lo que vamos a obtener es una curva que tiene esta forma. Y esa curva se llama en termodinámica, se llama una isoterma, ¿verdad? Matemáticamente es una hipérbola, pero en termodinámica le decimos una isoterma, porque son todos los puntos a lo largo de esa curva en donde la temperatura tiene el mismo valor, tiene una T1. Entonces, para diferentes mediciones, ¿verdad? Es decir, cuando cambiamos la temperatura, pues tenemos otra isoterma, que ahora tiene una temperatura T2. Entonces, todos los puntos sobre esa curva, ¿verdad? Sobre esa hipérbola, todos tienen el mismo valor de temperatura, ¿verdad? Y si hacemos otra isoterma, pues resulta que, pues ahora igual, todos los puntos sobre esa curva tienen la misma temperatura. Y ahora esa isoterma es T3. Entonces, conforme vamos desplazándonos hacia arriba, vemos que T3 tiene que ser mayor que T2 y a su vez mayor que T1. A estas curvas se le llaman isotermas y son características de un gráfico PV o presión contra volumen, y van a ser muy útiles, como les decía, más adelante cuando se estudien otras propiedades de los gases. Ok, entonces a eso le dicen una isoterma. Bueno, vamos a pasar ahora a ver la teoría cinética de los gases. La teoría cinética de los gases apareció más o menos a mediados del siglo XIX, por allá de 1850, ¿verdad? La comenzaron a trabajar algunos científicos como Boltzmann, Clausius, Maxwell, ¿verdad? Y viene a ser el fundamento teórico de la termodinámica. Recordemos que la termodinámica nació como una ciencia completamente empírica, derivada de la experiencia, porque querían entender o mejorar, mejor dicho, la eficiencia de los motores de combustión externa, como por ejemplo las máquinas de vapor. Entonces, primero hicieron las máquinas de vapor, los ingenieros, pero luego se dieron cuenta que necesitaban algún fundamento teórico en que apoyar el diseño de la fabricación de esos motores. Y así fue como surgió la termodinámica, como una necesidad de mejorar la eficiencia de esas máquinas de vapor. Entonces, era una ciencia completamente empírica al principio. Y cuando se comenzó a desarrollar la parte formal, pues tuvo mucho tropiezo. Entonces, cuando aparece la teoría cinética, que es de lo que vamos a hablar ahora, y la teoría cinética comienza a aportar resultados teóricos, o sea, resultados sacados del papel, ¿verdad? Utilizando las leyes de Newton y algunos conceptos de probabilidad y estadística, resulta que eso que hizo la teoría cinética, esos resultados obtenidos, vinieron a cimentar o a fundamentar las bases de la termodinámica. Es decir, la teoría cinética es, en esa época, a finales del siglo XIX, digamos que la base teórica que fortaleció la termodinámica como una ciencia. Bueno, entonces vamos a ver ahora la teoría cinética de los gases. En realidad la teoría cinética no solo se aplicó a los gases, ¿verdad? Es decir, la extendieron a
otras áreas del quehacer científico, ¿verdad? En otras áreas de la física y la química, ¿verdad? Y también aportó resultados matemáticos interesantes, ¿verdad? Pero la teoría cinética que vamos a ver aquí está, digamos que dirigida a gases únicamente. Entonces aquí voy a poner los resultados más importantes de la teoría cinética. El resultado más importante, bueno, voy a ir poniendo de cada una de las cantidades físicas. En el caso de la presión, los que trabajaron con teoría cinética llegaron a este resultado. La presión se puede calcular como este resultado. P por V es igual a 2N multiplicado por 1/2 de M Vx cuadrado M. Entonces vean que ese resultado se parece mucho al gas ideal, ¿verdad? Lo que está en el paréntesis es la energía cinética y el N que está afuera se refiere a el número de moléculas, ¿verdad? Y entonces esa M que está ahí, pues le está diciendo que es la energía cinética por molécula, ¿verdad? Entonces ese es un resultado importante. El otro resultado que aparece es el de la temperatura. Entonces el de la temperatura lo lleva a este resultado. Le dice que la energía cinética traslacional por molécula es igual a 3 medios de kBt. De kBt. Entonces, ese resultado está en completo acuerdo, o en esa época mostró estar en completo acuerdo con las mediciones que se estaban haciendo en los laboratorios de la temperatura. Entonces vean que estos dos resultados salen del papel, ¿verdad? Salen de utilizar, como les decía, la mecánica de Newton y lo que se conocía de algunos conceptos de probabilidad y estadística, y por supuesto le metieron el cálculo diferencial e integral y elaboraron todo un edificio, ¿verdad?, matemático, y llegaron a estos resultados que predecían o estaban en acuerdo con lo que se estaba viendo experimentalmente. Entonces, por eso decimos que la teoría cinética vino a fundamentar la termodinámica. Bueno, entonces vean que esa M quiere decir energía cinética traslacional por molécula, ¿verdad? Ok, entonces si queremos la energía total, ¿verdad? Si queremos la energía cinética traslacional total, la traslacional total, pues entonces esto aquí sería 3 medios multiplicado por N. Vean que la diferencia de la ecuación de arriba y esta es que aquí le estoy metiendo la N. Recuerden que la N es el número total de moléculas. Entonces, si queremos la energía cinética traslacional total, pues hay que multiplicar la traslacional de una molécula por N, ¿verdad? Y esto se demuestra que es igual a 3 medios de nRT. O sea que se puede calcular de cualquiera de esas dos formas, 3 medios NKBT o 3 medios de nRT. Y el otro resultado que sale de aquí es el de la velocidad cuadrática media. Velocidad cuadrática, la velocidad cuadrática media. Esa velocidad cuadrática media se puede calcular de esta manera. V, le ponen una cm, ¿verdad? Para decir, eso no es centro de masa, cuidado, es velocidad cuadrática media o velocidad de la raíz cuadrática media. Está definida como la raíz cuadrada de la velocidad al cuadrado
por molécula. Entonces, cuidado con esta fórmula, ¿verdad? Aquí el cuadrado no se cancela con la raíz, ¿verdad? Porque esto realmente es un resultado estadístico, ¿verdad? De sumar, ¿verdad? De hacer un promedio de todas las velocidades de las moléculas, si usted conoce individualmente cada una de ellas, ¿verdad? Y esto a su vez es igual a raíz cuadrada de 3kBt sobre m. Y esa m es la m0. El libro no hace distinción. Entonces, hay que tener cuidado a la hora de hacer este cálculo, que esa m es la masa de una molécula. Y esto es igual también a 3RT entre m mayúscula. Entonces vean que en este caso esta M0 es la masa individual, la masa de una molécula. Y esta M mayúscula es la masa molar o lo que se llama el peso molecular. Ok, bueno, entonces estos son algunos de los resultados. Es un resumen, ¿verdad? De los resultados de la teoría cinética que se obtuvieron en esa época, ¿verdad? Y que, como les decía, están en completo acorde, en completo acuerdo con, con los resultados que se veían experimentalmente, o lo que se estaban, o con las mediciones que se estaban haciendo en esa época, ¿verdad? En los laboratorios de esa época. Bueno, el otro resultado que aportó la teoría cinética se llama el teorema de equipartición. Teorema de equipartición. El teorema de equipartición lo que dice es que, voy a leerlo y lo comentamos, dice que cada grado de libertad contribuye con un medio de kBt a la energía de un sistema, donde posibles grados de libertad son aquellos asociados con la traslación, la rotación y la vibración de las moléculas. Cuando se estudia un gas, dependiendo de la naturaleza química del gas, recuerden que hay gases monoatómicos, gases diatómicos y gases poliatómicos. Es decir, tenemos, por ejemplo, el argón, o tenemos una molécula diatómica como el nitrógeno, o tenemos, por ejemplo, una molécula más compleja como el CO2. Vean que en este caso estos se llaman monoatómicos, estos diatómicos y estos poliatómicos. Entonces ahí es donde entra el concepto que habla de los grados de libertad. Si estamos trabajando con una molécula monoatómica, suponemos que es una partícula, ¿verdad? Nos la imaginamos como la partícula que estudiamos en la cinemática. Y entonces esa partícula es un punto material y únicamente se traslada. Entonces tiene traslación en X, en Y o en Z, ¿verdad? Entonces el teorema de equipartición, así se llama. Vean que X quiere decir igual. Lo que quisieron en esa época fue repartir la energía, ¿verdad? Dependiendo de la naturaleza del sistema. Entonces, en el caso de un átomo como el argón, pues entonces puede trasladarse en X, Y o Z. Entonces, la energía cinética del movimiento de esas moléculas tiene que estar repartida en esas tres direcciones. Entonces, le dicen que es un medio de kBt por cada grado de libertad, ¿verdad? Entonces, tiene traslación en X, en Y y en Z. Entonces aparece un factor 3 multiplicado por un medio de kBt.
¿verdad? Y entonces ahí estamos, digamos que repartiendo la energía en esas tres direcciones, por decirlo así, ¿verdad? Ahora, por supuesto, no es una sola molécula, sino que se trata de un conglomerado de moléculas, ¿verdad? Pero entonces ya para eso utilizaron una metodología estadística para incluirlas a todas. Ahora, en el caso de moléculas más complejas, pues entonces aquí ya no tenemos una partícula, sino que tenemos, por ejemplo, el caso del rotor. Imagínense en el rotor que ustedes estudiaron en la física 1, que es dos partículas pegadas por una barra, ¿verdad? Entonces vean que aquí no solo se traslada, sino que también rota, ¿verdad? Entonces ya hay más grados de libertad. Ya hay 3 de traslación más 2 de rotación, porque rota alrededor de este plano y también rota alrededor de su propio eje. Entonces ya ahí no serían 3 medios de kb, sino que sería 5 por 1 medio de kbt. Entonces, igualmente, vean que ahora la energía cinética, el teorema de equipartición le dice, hay que repartir esa energía, ¿verdad? Asignándole 1 medio de kbt por cada grado de libertad. Entonces, tiene 3 de traslación y 2 de rotación. Quiere decir que 3 más 2 es 5. 5 multiplicado por 1 medio de kbt. Y para moléculas poliatómicas, como por ejemplo el dióxido de carbono, pues entonces ahí hay que tomar en cuenta también no solo la traslación, sino también la rotación y la vibración, ¿verdad? Entre los átomos, en los enlaces entre los átomos. Aquí también hay vibración. Entonces, el problema de asignarle los grados de libertad a un gas en particular es más complejo, es muy complejo, ¿verdad? A la hora de repartir esa energía. Sin embargo, el teorema de equipartición, pues le dice que puede asociarle ese 1 medio de kbt. Aquí en el libro dice que cuando una sustancia está en equilibrio, este es el enunciado del teorema de equipartición que da el libro, dice que cuando una sustancia está en equilibrio, existe una energía media de 1 medio de kbt, ¿verdad? Por molécula, o 1 medio de RT, ¿verdad? Yo puse kbt, pero también puede ser 1 medio de RT, ¿verdad? Eh, por mol. Entonces, 1 medio de kbt por molécula o 1 medio de RT por mol. Asociada con cada grado de libertad. Entonces ya sabemos qué son los grados de libertad, ¿verdad? 3 para traslación, 2 para rotación, y ahí le va sumando más grados de libertad dependiendo de la naturaleza química del gas que se esté estudiando. Bueno, entonces, otra forma de enunciarlo, dice que hay varios enunciados, ¿verdad? El teorema de equipartición dice que cuando una sustancia está en equilibrio, existe una energía media de 1 medio de kbt por molécula, es el mismo que acabo de leer, o 1 medio de RT por mol, asociada con cada grado de libertad. Ok. Bueno, entonces, ese era el teorema de equipartición, que también después lo vamos a aplicar en algunos problemas. Bueno, recuerden que lo del recorrido libre medio, que está en la página 578, dijimos que no se va a evaluar, ¿verdad? Y lo que nos queda ahora es ver la distribución de las velocidades moleculares, que es con lo que cierra el capítulo de temperatura y teoría cinética que estamos viendo. Entonces, vamos a ver eso ahora, la distribución de velocidades moleculares. Este es un resultado de la teoría cinética, ¿verdad? También. O sea, estos fueron resultados que vino a finales del siglo XIX, ¿verdad? Cuando apareció esto de la teoría cinética, ¿verdad? O sea, que también es un resultado de la teoría cinética. Bueno,
La distribución de velocidades moleculares o de rapideces, también como le dicen, es un resultado que lo obtuvieron por separado Maxwell y Boltzmann. Entonces, algunas veces lo encontrarán en los libros de texto como la distribución de rapideces de Maxwell-Boltzmann. Es una función, la voy a escribir, que tiene esta forma. F de V, V es velocidad, es igual a 4pi multiplicado por m, ¿verdad? Esa m es la m0, y abajo es 2pi kbt. Esto está elevado a la 3 medios, v cuadrado, multiplicado por e, y arriba es m b cuadrado entre 2kbt. Aquí es un menos. Entonces, eso es lo que se llama la distribución. Esta es la distribución Maxwell-Boltzmann. La distribución Maxwell-Boltzmann. ¿De dónde salió esa función? Bueno, esa función es de un trabajo matemático muy extenso que hicieron estos dos señores, Maxwell y Boltzmann, pues por separado ambos obtuvieron esta distribución. Se llama así una distribución porque cuando se grafica lo que se va a ver es una campana, ¿verdad? En donde se van a ver diferentes velocidades. Entonces, vean que aquí, bueno, estos son constantes que ustedes conocen. La distribución como tal es una función de la velocidad. El KB que vemos aquí es la constante de Boltzmann, que ya la habíamos definido ahora. La M es la masa por molécula. La T es la temperatura absoluta. Aquí viene la velocidad al cuadrado y todo esto está multiplicado por E, que es la función exponencial, elevado a la mb cuadrado. Esta m es m0. Y abajo, en el denominador, está 2kbt. Y esto es un negativo. Ven que es una función ciertamente compleja, ¿verdad? Complicada, ¿verdad? Y ¿para qué se usa eso? ¿O cuál es la importancia de la distribución de rapideces? Bueno, la distribución de rapideces permitió filtrar el comportamiento de un gas para, dependiendo de la temperatura a la que se encuentra, estimar la velocidad de las moléculas. Entonces, las moléculas no se mueven con la misma rapidez cuando la temperatura cambia. Entonces, esta distribución permitió predecir eso, ¿verdad? Por ejemplo, en las capas en la atmósfera, ¿verdad? La atmósfera está compuesta de varias capas de aire conforme se asciende, y cada una de esas capas está a una presión dada, a una altura dada y a una temperatura dada. Entonces, las moléculas en cada una de esas capas, las moléculas del aire, no se comportan igual ni se mueven con la misma rapidez. Entonces, una aplicación de la distribución de velocidades es a la parte de el estudio, ¿verdad? Estadístico, al modelado numérico de la atmósfera, ¿verdad? En física atmosférica hay una área en donde utilizan esta distribución. Entonces, esa distribución permitió calcular la rapidez de un conglomerado de moléculas para una temperatura dada. Entonces, esta F de V, las unidades que tiene son metros sobre segundo a la menos 1. O sea que las unidades realmente son segundos sobre metro. Esas son las unidades. Bien, entonces, esa distribución, ¿qué se hace con ella? Bueno, esa distribución, lo que hicieron los que la trabajaron fue integrarla, ¿verdad? Es decir, la integran. Aquí no lo vamos a hacer porque realmente lo que queremos es el resultado de las velocidades. Entonces ellos la integraron bajo ciertas condiciones o la derivaron y la igualaron a cero, en otro caso, para encontrar tres resultados importantes acerca de las velocidades. Y esos resultados son los que vamos a poner ahora aquí. Entonces, cuando vamos a borrar aquí.
Cuando esa distribución se integra, se obtienen tres resultados. Tres resultados. El primero es la velocidad promedio. La velocidad promedio se obtiene de integrar de 0 a infinito la distribución f de v, la que acabo de escribir, y multiplicarla por v por dv. Entonces, cuando se hace esa integral, el resultado al que llegamos es este. Raíz cuadrada de 8 kbt entre pi multiplicado por m0. Y esa es la velocidad promedio. Quiere decir que cuando usted tiene un gas a una temperatura dada, de ese conglomerado de moléculas, hay unas que tienen una velocidad promedio que se puede predecir utilizando esa ecuación. Ok, también se puede calcular la velocidad cm, la cuadrática media, que vimos ahora, o lo que llaman la velocidad de la raíz cuadrática media, la RMS, que ya dijimos que es la raíz cuadrada del v cuadrado medio, o la v media. Y esto es, esta es integrando de 0 a infinito, pero ahora le pongo aquí b cuadrado, f de v por dv. Entonces vean que lo que hice fue que aumenté en 1 el exponente. ¿Por qué se hace eso? Son detalles de la parte matemática que por ahora quedan de lado, ¿verdad? Tal vez en un curso de física estadística ya usted pueda ver esa parte, ¿verdad? Por ahora les estoy dando esto como una receta, ¿verdad? Pero el procedimiento es este. Si usted tiene tiempo y quiere comprobarlo, pues coja esa distribución de velocidades, la mete aquí, multiplica por v y hace esa integral impropia de 0 a infinito y le tiene que dar eso que está ahí. Igual para la velocidad cuadrática media o la velocidad a la raíz cuadrática media, haga la integral impropia de 0 a infinito y ahora sustituya v por v cuadrado y multiplíquelo por la función de distribución. Y eso le tiene que dar este resultado. Le tiene que dar la raíz de 3 kbt entre M0, que fue el resultado que hace ratito lo puse como un resultado de la teoría cinética, ¿verdad? Más concretamente salió del teorema de equipartición. Ahora ellos lo obtuvieron utilizando la distribución de rapideces. Bueno, y el último resultado importante es la velocidad más probable. La velocidad más probable viene de no integrar la distribución, sino más bien derivarla con respecto a v, a la velocidad, e igualar a 0. O sea, utilizar el criterio de la primera derivada. Recuerden que si se está usando el criterio de la primera derivada es porque hay un máximo o un mínimo. Entonces, en este caso, lo que va a haber es un máximo, porque vean que es una distribución. Entonces, ahora vamos a hacer un gráfico, es como una campana. Entonces, arriba hay un máximo. Entonces, se deriva, se iguala a 0, y de aquí se obtiene lo que se llama la velocidad mp, que es la velocidad más probable. Esa velocidad más probable se calcula como la raíz de 2 kbt dividido entre m0. Entonces vean que ahí están los tres resultados más importantes que salen de la distribución de las velocidades moleculares, que son la velocidad promedio de esta integral, la velocidad cuadrática media, o que le llaman la velocidad a la raíz cuadrática media, que este resultado también se obtiene del teorema de equipartición, y la velocidad más probable, que es 2 kbt, raíz cuadrada 2 kbt entre m0. Vean que esa m0 viene a ser siempre, con esta simbología, la masa de una molécula, ¿verdad? La masa de una sola molécula. Ok, entonces vamos a ver en qué consiste la distribución como tal. Vean que tenemos tres resultados aquí interesantes y vean que todos tienen el kbt m0. Vean que este tiene kbt m0, kbt m0, kbt m0. Entonces yo las puedo, digamos que, escribir de esa manera. Yo puedo decir que la v promedio va a ser entonces la raíz de 8 entre pi.
Y aquí me queda, KBT entre M0. Sacando el 8 y el pi, ¿verdad? La V de la raíz cuadrática media, la RMS, pues entonces puedo sacar la raíz de 3 y me queda la raíz de KBT entre M0. Y la más probable, la MP, saco la raíz de 2 y me queda KBT entre M0. Entonces vean que aquí tengo una forma de comparar esas velocidades y saber cuál va a ser la mayor y cuál es la menor, porque vean que todas tienen ese factor raíz de KBT entre M0. Y la diferencia es estos números que están delante de ese factor. Entonces, vamos a hacer una distribución ahora para apreciar eso. Entonces, esta distribución que voy a presentar ahora es del nitrógeno, que ha sido un gas muy estudiado en teoría cinética, ¿verdad? Y entonces, la distribución de velocidades es F de V, ¿verdad? Las unidades son segundos entre metro, y eso lo voy a graficar versus M entre metros sobre segundo. Entonces vean que esto, bueno, hablan de una distribución, porque realmente no es una función. Una función y una distribución no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, el que está interesado en la parte de matemática, ¿verdad? Puede consultarlo por ahí, porque también está lo que se llama la teoría de distribuciones, ¿verdad? Entonces, hay ciertas diferencias, muchas, desde el punto de vista matemático. Bien, entonces la que voy a hacer es para el nitrógeno. Y lo que se observa es una campana. Cuando se hace esa distribución, se observa una campana que se comporta de esta manera. Entonces vean que en la parte de arriba, es decir, donde está el máximo, esa es la velocidad más probable. Recuerden que esta velocidad se obtuvo de derivar la función e igualarla a 0. Entonces estamos usando el criterio de la primera derivada para hallar un máximo. El máximo es este, ¿verdad? Entonces, esta distribución dijimos que es para el nitrógeno. Y la temperatura a la que se hizo fue 295 Kelvin. Entonces, puede pasar esos 295 Kelvin a Celsius para que más o menos tenga una idea a qué temperatura estaba el gas cuando se hace el experimento, ¿verdad? Recuerde que estamos acostumbrados solamente a temperaturas en Celsius, ¿verdad? Entonces, páselo a Celsius para que usted más o menos tenga una idea de la temperatura, ¿verdad? Realmente el problema es un gas que en la parte experimental es un gas que está mantenido a esa temperatura. Bien, entonces, la siguiente velocidad es la velocidad promedio. Está por aquí en la bajada, comenzando a aparecer la tangente, ¿verdad? En este punto, esa es la V promedio. Y luego está la RMS, que está por aquí más o menos. Esa es la VRMS. Entonces siempre están distribuidas de esa manera. Y por aquí el orden, vean que aquí no lo dije, pero hay una situación que el gráfico, la curva, no toca totalmente el eje de la X, ¿verdad? Va a quedar un espacio abierto y si recordarán, por eso es que se utilizan las integrales impropias. Entonces esto es V en metros sobre segundo. Entonces, en distribuciones, el área total bajo la curva, todo esto que yo estoy rayando aquí, el área total bajo la curva siempre va a ser igual a 1. Entonces, el área total va a ser igual a 1. Lo cual es una característica de una distribución de probabilidad. Ok, entonces, pues vean aquí que estos valores, ya vamos a ver que el RMS tiene mayor velocidad que la V promedio y que la V más probable. De tal manera que en el orden de esto, el VRMS, las velocidades
RMS tienen que ser mayores que las velocidades promedio y a su vez tiene que ser mayor que la velocidad más probable. Ok, entonces una característica de las distribuciones de velocidades es que cuando la temperatura aumenta, la distribución se amplía y el máximo obviamente baja. Entonces, si la temperatura ahora son no 295, sino que son, por ejemplo, 450, pues entonces la distribución hace algo así. Entonces, ahora esta campana, la temperatura son 450 Kelvin. Y si se sigue aumentando la temperatura en el experimento, se va a observar que se sigue desplazando y el mínimo comienza a bajar, ¿verdad? Y por supuesto se comienza a desplazar, ¿verdad? No coincide con este, sino que se comienza a desplazar hacia la derecha conforme se aumenta la temperatura. Y entonces ese pico obviamente disminuye, ¿verdad? Con el aumento de la temperatura. Sin embargo, el área tiene que seguir siendo 1. Es decir, el área de toda esta distribución también es 1, ¿verdad? Y si la curva se se explaya nuevamente, es decir, baja otra vez, esa área continúa siendo igual a 1. Aunque aquí en la pizarra es difícil mostrarlo, ¿verdad? Pero pues si usted lo hace en un ordenador, es decir, si usa un programa, se va a dar cuenta de que las áreas se mantienen iguales. Bien, entonces, por eso es que en las distribuciones usamos la característica de que no lo dije al principio, en las distribuciones, como esa área es 1, usamos el hecho de que la integral de 0 a infinito de la distribución tiene que ser igual a 1. Eso es algo que es característico de las distribuciones. Bueno, entonces este resultado que obtuvieron estos señores, Maxwell y Boltzmann, como parte de la teoría cinética, pues vino a fortalecer las bases de la termodinámica de aquella época, ¿verdad? Es decir, la teoría cinética es un intento de formalizar, de darle una estructura, ¿verdad? Un aparato matemático a la termodinámica. En el libro, en la página 582, le muestra un esquema del aparato que se utilizó en aquella época para comprobar lo que decía esta distribución de velocidades moleculares, ¿verdad? Ustedes saben que en física, pues, es decir, cualquier teoría que se desarrolle tiene que estar, digamos que, tiene que haber evidencia experimental, ¿verdad? Entonces, cuando estos señores, Maxwell y Boltzmann, presentaron la distribución de velocidades moleculares, pues ya en esa época había evidencia experimental de cómo calcular esas velocidades. Y entonces se desarrolló un equipo, ¿verdad? Que era un tambor giratorio, ¿verdad? Por donde se hacía pasar un flujo de gas, ¿verdad? Y se mantenían ciertas condiciones de tal manera de que ese tambor giratorio podía filtrar o dejar pasar cierta parte del gas. Los detalles experimentales los invito a que los vean tal vez en algún video en internet, a los que les interesa la parte instrumental, ¿verdad? Que es muy interesante, para que vean cómo fue que midieron esas velocidades y así verificar que esta teoría que presentaron Maxwell y Boltzmann era correcta, ¿verdad? Es decir, que estaba sustentada en una base experimental apropiada.